con Ninoca en la nueva Poderosa. Tenemos en línea a Pablo Soto, creador de contenidos en redes sociales. Y son precisamente las redes sociales las que está utilizando el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, para promover la recompensa que hay sobre la cabeza de Nicolás Maduro, también de Diosdado Cabello. Y acabo de mencionar otro contenido que es un afiche donde, y este viene del Buró de Asuntos Hemisféricos, donde le advierte a los que quieran invertir en Cuba que el régimen cubano no paga, que los negocios no son lo que ellos se imaginan. Así que cómo encaja todo esto en el uso de las redes sociales. Tenemos a Pablo Soto, como dije, creador de contenidos en redes sociales. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Hola Ninoca, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros con las redes sociales estamos promoviendo es cada vez que el ciudadano se haga más dueño de su propia voz y que pueda reflejar y hacerse cargo de la responsabilidad de conquistar la libertad a través del uso de redes sociales o de las herramientas que tenga a su mano. Yo en mi caso soy un ciudadano más que ha decidido pues también comenzar a utilizar las plataformas para alzar la voz según las ideas que yo tengo y defender mis ideas en las redes sociales. Han servido también para promover el tema de medidas contra el régimen de Maduro, el tema de la difusión, la batalla cultural que se está dando a través de las redes sociales es importante y pues cada vez toma mucho más valor. Ahora, en las redes sociales, como todo, hay una parte muy buena de las redes sociales. Como tú dices, el poder luchar por la libertad utilizando las redes sociales es una maravilla. Pero también las redes sociales, los contenidos en las redes sociales a veces yo creo que dejan mucho que desear, ¿no? Que desvían a la persona del concepto de lo que son las redes, desinforman en muchas ocasiones y no hay un medidor que pueda decir esto es cierto o no es cierto. ¿Cómo ves tú ese aspecto desde alguien que produce este tipo de contenido? Mira, precisamente nosotros lo que promovemos es la formación de las personas en todo sentido, la preparación ideológica, la preparación política, que las personas sepan identificar los discursos, que sepan cuando se trata de socialismo, que sepa cuando alguien está hablando de izquierdas o de derechas, que sepan, sobre todo en el caso de Venezuela que venimos a tratar nosotros, que conozcan mucho la historia del país, Pero el cuando tú rol que dices ha que jugado. lo que hacen ustedes, ¿cómo es que cómo es que llega este concepto a las personas a través del contenido? Sí, fíjate, nosotros, en el caso mío, yo utilizo YouTube, Twitter o TikTok para hacer videos que vayan o hacer información que siempre esté sustentada por fuentes. Es decir, si yo voy a hacer una denuncia pública acerca de la actuación de alguien, generalmente le agrego documentos, videos, fotos, de modo que las personas que puedan, digamos, ver el contenido también tengan la posibilidad de verificar por sí mismo lo que se está diciendo. Eso es lo que estamos intentando promover, de modo que siempre se le dé prioridad al contenido bien informado, al contenido sustentado, al contenido real y no simplemente a la retórica. O sea, un buen consejo para las personas que a veces navegan por las redes y no están muy familiarizados y te dicen, no, yo lo vi en las redes. Yo siempre digo, no necesariamente quiere decir que es cierto. El consejo que tú les puedes dar es que cualquiera que sea el tema, que lo verifiquen con otra fuente. Siempre. En los casos de Cuba o de Venezuela, lamentablemente la información siempre es muy turbia. Es muy difícil de verificar, no hay, digamos, fuentes oficiales. Entonces cualquier persona se abroga la, digamos, responsabilidad o el derecho de dar información sin sustentarlo. Entonces muchas veces eso alienta a que se crea algo que no está pasando, a que se dé información tergiversada, a que se difundan fake news. Entonces, lo que intentamos es decirle a la persona, primero, baje siempre la emocionalidad. No lea las noticias desde la emoción, desde lo que usted quiere que pase.
léala desde la objetividad, vea siempre la información desde la objetividad. ¿Qué es lo que está diciendo esa persona? ¿Puedo verificar lo que está diciendo esa persona? ¿Puedo verificar el discurso? Entonces, de ese modo, usted cada vez estará mejor informado. Eso no ocurre de un día para otro. Eso es un ejercicio de todos los días. Hasta a mí me pasa que yo sigo, digamos, veo información y si no entro bien a leer la noticia, una palabra cambia todo, una Claro, foto cambia claro. todo. Entonces, hay que detallar muy bien siempre las noticias y la información. Ahora, en el caso de, sabemos que regímenes como Cuba, como Venezuela, pues usan las redes constantemente, tienen, no sé, universidades completas en función de todo eso, eh, contingentes de todos estos personas que ponen en función de esto, pero a la misma vez estaba mencionando hoy cómo el propio gobierno está utilizando las redes para promover este afiche con la recompensa de Maduro, por Maduro y en el caso de las inversiones en Cuba. ¿Cómo ves tú esto como arma para este tipo de difusión? El afiche por las recompensas Ujú. de Diosdado y de Maduro, ¿se Ujú. refiere? Sí, Fíjese, eh, el régimen necesita un enemigo siempre. Ese enemigo va a ser, en este caso, Estados Unidos o alguien que intente desestabilizar. Las medidas que tomen los gobiernos desde afuera siempre, o sea, nosotros tenemos que diferenciar entre la información que se da dentro del régimen, es decir, en el territorio del régimen, dentro de Cuba o dentro de Venezuela, de la información que recibimos nosotros. La información dentro de Cuba o Venezuela es cercada. Entonces ellos siempre van a intentar mantener la ficción dentro de su matrix de que hay un enemigo que los está buscando, hay un enemigo que los está atacando y que ese enemigo es precisamente quien tiene a la población en la situación en la que están. Ellos explotan el tema de las recompensas o de las sanciones para decir que el país está en la situación en la que está y como consecuencia de esas sanciones. Entonces, cada vez que estas noticias salgan, ellos intentarán sacarle la mayor cantidad de provecho posible y cambiar el giro y la realidad de lo que está pasando. Eso siempre va a ocurrir. pero independientemente es un buen uso por parte del gobierno utilizar las redes para promover esto, porque al final es información que ellos no van a dejar entrar en el país. Ellos están teniendo, digamos, un problema ahora mismo con el tema de las redes sociales, que es precisamente lo que nosotros queremos explotar. Las redes sociales te generan una grieta dentro del sistema de información. Si el régimen tiene un sistema de información que poco a poco puede ir siendo agrietado, ya digamos el acceso al Internet en Cuba es un poco más abierto, entonces tienes que buscar entrar por esa grieta a informar a la población y que cada vez las ideas se difundan más porque no se, o sea, se trata de difundir las ideas de la libertad, no solo digamos, denunciar al régimen, sino hacer que en la persona se despierten las ganas de conquistar la libertad, de verdad, que ya se acabe un poco la apatía, que se entienda que es responsabilidad de cada uno de nosotros hacer algo por conquistar la libertad, no dejárselo a los políticos, no dejárselo a alguien que me represente, porque nuestros derechos y la libertad es indelegable. No podemos delegarlo en otras personas, tenemos que defenderla nosotros mismos. Precisamente es lo que promovemos todos los días, que cada quien busque y se meta en esa grieta para poder informar a las personas alrededor, así sea una, dos, tres, es un trabajo muy pequeño, es un trabajo titánico, es un trabajo de bases, pero es el trabajo que hay que hacer porque es lo que nos Pero corresponde como ciudadanos. ese es el tipo de trabajo que siembra principios, ¿no? Que y yo creo que lamentablemente muchas veces en las redes se ha perdido la noción de lo que son los principios cuando uno ve las cosas que ve en las redes, independientemente que tengan que ver con política o no. Y yo creo que los pueblos cuando luchan, y tú tienes razón en eso, es más allá de enviarle la información de lo que dice, de lo que puede decir otro gobierno, es ese concepto que tiene que nacer dentro de cada uno de ellos. Me parece que Correcto. eso es lo que hay que ayudar a revivir en estos momentos. Demostrarle a ese pueblo que hay dentro de cada ser humano, hay una fuerza que tiene que ser tan poderosa cuando hay tanta gente que están dispuestos a arriesgar sus vidas por ella, que se llama libertad. Así que
Espero que Sí, eso sea el concepto que usen muchas personas. Yo creo que sí. las redes es una bendición en muchos sentidos y es la facilidad que hay. A veces han sido tan difícil hacer llegar información a estos regímenes, ¿no? Han bloqueado radios, han bloqueado muchas veces los correos, pero con las redes no lo pueden evitar y esa es la mejor manera de poder hacer llegar ese concepto. Las redes son inevitables y están tomando cada vez más importancia, cada vez el rol de las redes es mucho más importante y termina, digamos, globalizando las ideas. En el caso de Cuba, a través de las redes sociales y a través de la información se está entendiendo que la vida en Cuba es la incorrecta, que hay muchos países que, digamos, en Cuba no se llegaba a información hace 20 años del desarrollo que tenían muchos otros países y de la libertad que tenían muchos otros países y que el Venezuela, perdón, que el cubano no conocía. Hoy en día se puede conocer cuáles son las condiciones en las que viven las personas en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en países que tienen un poco más de estabilidad económica y ya el cubano se puede agarrar y ver hacia los lados y decir, hey, nosotros estamos muy mal. Entonces, esa sensación es la que intentamos no solo explotar, ni enviar a nadie a la calle, ni a protestar contra el régimen directamente, sino a que tú entiendas que tienes que rebelarte. Y esa revelación no es solamente física, no es ir a protestar, no es ir a acabar con el régimen, es un asunto de vida, entender que tú eres una persona libre, que tiene derecho a luchar por tu libertad y que no tienes que estar oprimido por estos sistemas. Entonces, esa es la batalla que vamos dando, no solo en el discurso. Acá tenemos, por ejemplo, siempre hablamos en algunos foros de libros, como este de Jim Sharp, de la dictadura a la democracia, para que las personas sí entiendan que existen Claro, otros métodos de lucha distintos claro. a los que hoy en día se están utilizando. Bueno, pues gracias por compartir eso con nosotros. Gracias, Pablo. Pablo Soto, creador de contenidos en Muchas redes gracias. sociales. Y el Faro es el nombre de la organización que Sí, el tienes atrás Faro de... nació como la idea para TikTok, digamos, hacer la información más ordenada a través O sea, te pueden contactar a de través esta del cuenta. Faro. Sí, en Twitter, en TikTok y en YouTube, en todas va a aparecer como el Faro Canal y en mi cuenta personal es Pablo Soto FF. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, muchas gracias. Pues bien, nos vamos a una breve pausa. No muevan la sintonía, que regresamos.